El cálculo diferencial, ¿para qué? La mayoría de los temas que hemos visto en videos anteriores hacen referencia a las matemáticas básicas o al precálculo. Antes de hablar del para qué del cálculo diferencial, entonces me voy a referir a los temas previos que ya aparecen en otros videos de mi canal. ¿Qué tenemos entonces como temas previos al cálculo diferencial? Entonces está la aritmética, donde están las operaciones y las propiedades con los números reales. La parte algebraica, que tenemos toda la parte de las variables y la representación variacional. La geometría para hacer las representaciones gráficas de algunos fenómenos y algunas figuras geométricas. Las ecuaciones que me permiten establecer relaciones entre variables desde el punto de vista algebraico. El plano cartesiano para las representaciones gráficas de funciones. Las funciones, donde podemos determinar las relaciones entre las variables. Y todas las aplicaciones que pueden darse sobre estos temas, que se pueden aplicar a la vida diaria. Toda la parte del precálculo es muy precisa hasta las ecuaciones de segundo grado y algunas funciones como la función lineal o el valor absoluto o la raíz cuadrada. Pero cuando las funciones se vuelven más complejas, el precálculo empieza a tener algunas limitaciones para dar explicaciones o comportamiento de las funciones o de las ecuaciones. Para eso tomo este ejemplo. Tenemos aquí una ecuación de tercer grado representada en esta gráfica. Desde el punto de vista del precálculo, si yo utilizo la gráfica, yo puedo decir, por ejemplo, que esta función crece en un primer intervalo, luego decrece en el segundo intervalo y luego vuelve a crecer. Puedo decir que hay un valor máximo y hay un valor mínimo. Puedo determinar un corte en el eje Y y veo que hay un corte en el eje X que no puedo precisar. Es decir, que yo puedo hacer o obtener información de esta ecuación, pero no es de manera precisa. Por ejemplo, es preciso el corte en el eje Y, pero no es preciso el corte en el eje X. Y desde el punto de vista algebraico, en esta ecuación en particular, no tengo herramientas para poder determinar el corte en el eje X. Sé que hay un valor máximo, pero no puedo determinar para qué valor preciso de X y lo mismo pasa con el mínimo. Entonces, tengo limitaciones desde el punto de vista del precálculo, que obviamente el cálculo diferencial me va a permitir resolver. O sea que desde el punto de vista matemático hay una razón del cálculo diferencial, es responder a preguntas que el precálculo no puede responder. Hay temas que están conectados entre el cálculo diferencial y el precálculo. Por ejemplo, la razón de cambio promedio, que la podemos asimilar a una pendiente. Eso lo puedo hacer del precálculo. La razón de cambio instantáneo es un poquito más difícil, pero la puedo hacer gráficamente y llegar a valores aproximados utilizando el precálculo. El concepto de límite pues lo puedo definir desde el punto de vista algebraico, pero no puedo llegar a valores precisos utilizando conceptos del precálculo. La continuidad. La continuidad se puede definir en algunos casos sencillamente por el tipo de función. En este caso tenemos una función polinomial. Esta función polinomial está definida para todos los valores de x, es decir, que es continua. Entonces, hay algunas cosas que yo puedo definir desde el precálculo sobre la continuidad, pero no puedo hacerlo en la medida en que me acerco a valores precisos, utilizando el concepto de límite, definir si es continuo o no continuo, y de esa información ver si una función es derivable o no es derivable. Las derivadas son el tema más importante del cálculo diferencial. Me permite ver el cambio de y en función de x sobre funciones que no son lineales, es decir, donde la variación no es constante. Y es importante para explicar fenómenos de la vida diaria.
por ejemplo, la velocidad variable en física y en esa misma medida la aceleración. Determinar desde el punto de vista matemático la altura máxima que puede alcanzar un proyectil, pero también poder determinar los valores de los cortes o los puntos de impacto de estos proyectiles utilizando información sobre los puntos posibles de corte o valores aproximados de estos cortes en las funciones. Pero las derivadas sirven ¿para qué? Para derivar funciones, o sea, disminuir el grado y la complejidad de algunas funciones. Me sirve también para hacer aproximaciones lineales, es decir, funciones como una función cuadrática o una función raíz cuadrada o una función exponencial o logarítmica, aproximarla a una lineal utilizando conceptos de cálculo y poder entender de manera más sencilla el fenómeno que se está representando. La forma como cambian los diferenciales o las razones de cambio que tiene la función, para eso puedo utilizar el cálculo diferencial. Los máximos o mínimos son fáciles de calcular de manera precisa con el cálculo utilizando la primera y la segunda derivada. Para funcionamiento de una empresa, optimización, para hablar de utilidades máximas o mínimas, o para el uso de algún material que yo necesito para mi empresa, puedo utilizar el concepto de optimización, haciendo el mejor uso de los recursos. Los teoremas que están, el teorema de Rolle, el teorema del valor medio, el teorema de Newton, para hacer predicciones sobre máximos o mínimos y en la misma medida para determinar valores de cortes de funciones complejas. Y finalmente las antiderivadas. Las antiderivadas son el tema que viene después del cálculo diferencial al que llamamos el cálculo integral. Entonces, hay muchas razones de por qué y para qué ver el cálculo diferencial. No solamente para aplicaciones en la vida diaria, sino para entender matemáticamente algunos fenómenos o situaciones que desde el punto de vista del precálculo no serían muy precisos. Muchas gracias.